usted tiene una Biblia, ahora su Biblia en el Salmo número 3 y vamos a compartir, ¿verdad? La palabra sobre estos 8 versículos de estos salmos hermosos. Es una oración de David, ¿verdad? Cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantaron contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, añada bendición a su hermosa y santa palabra. Ponlo a vibrar mejor. No va a vibrar como quiera. Hermanos, esto es un salmo, ¿verdad? De David, como dije, un salmo donde David huía de su hijo Absalón y muestra a Cristo como nuestra confianza en medio de las crisis. Y si yo pregunto cuántos hemos pasado por temporadas de crisis intensas o en donde hemos visto deteriorarse nuestras relaciones con otras personas, todos van a levantar la mano, ¿verdad? Hemos palpado en algún momento la maldad de algunos que quizás desean nuestra caída o donde hemos experimentado una depresión que quizás quiera arroparnos. Y cuántas veces, puedo preguntar cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones desesperantes, que nos hemos sentido perseguidos, nos hemos sentido mal en todo ámbito porque se multiplican nuestros enemigos, porque quizás las deudas nos ansian, quizás ha llegado una enfermedad y nos ha atacado. Y en esos momentos nos sentimos, ¿verdad? Como en desesperación, nos sentimos ansiosos, sentimos que quizás no tenemos una escapatoria, que no hay salida. Pero en este salmo David encuentra, ¿verdad?, esas palabras de aliento, esas palabras de quizás de confianza, y encuentra a ese Dios que es su amigo en el momento de la crisis. Entonces mi pregunta en esta mañana sería: ¿de dónde tomamos fuerza para pasar esos días? ¿Cómo podemos descansar en esos momentos de terrible ansiedad que parece que nos ahogan el corazón? David pasó, diversos momentos de crisis en su reinado y especialmente con su familia. Vivió momentos de extremo, ¿verdad?, dolor, de ansiedad, dentro de una amenaza real de muerte, esto causado por uno de sus hijos consentidos. David encontró fuerzas en la oración para poder levantarse y para poder acostarse confiando en el cuidado de Dios para su vida. Y de esto se trata este hermoso salmo, de una meditación, de una oración en un momento de profunda crisis que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar en lo que hemos pasado o en lo que estamos atravesando o en lo que se nos viene encima, pero a la vez que nosotros podamos internalizar, podamos considerar la fidelidad de Dios para con nosotros. Amén. Y cuando vamos
cuando vemos la raíz, o verdad, o de dónde sale los eventos relacionados a este salmo, registrado en este salmo, la raíz de este salmo viene de 2 de Samuel, capítulo 15 al 18, pero el corazón de esa historia lo encontramos en este hermoso salmo. Era uno de los momentos más difíciles para David. ¿Por qué? Porque se trataba que estaba enfrentando una sublevación contra su gobierno, y el agravante de eso era que el cabecilla o la persona que estaba frente a este levantamiento en su contra era su hijo Absalón quien lo comandaba. Y muchos del pueblo de Israel se habían unido con Absalón en esta rebelión, ¿verdad? Y el dolor de venganza de Absalón por la violación de su hermana Tamar por Amnón y otros hijos, ¿verdad?, de David, fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una sublevación contra su padre, ¿verdad? Y contra el gobierno de su padre, que poco a poco fue convenciendo a cada una de esas personas a que se unieran con él para oponerse ante el rey David. Y la salida de David de su propio palacio, con unos cuantos fieles, no pudo, ¿verdad? No era agradable. Se tuvo que ir sin su gente de a caballo, sin nada, sin armas, ¿verdad?, que muchas veces había utilizado para combatir. Lo había perdido todo. Solamente llevaba consigo, ¿verdad?, su confianza en Dios y la promesa de que Dios estaba con él. O sea que David estaba mejor armado que nunca porque tenía a Dios de su lado. Tenía, ¿verdad?, tenía esa confianza de que Dios estaba con él, aunque había sido traicionado, que había sido abandonado, pero tenía a Dios de su lado. Y el estudio, ¿verdad?, lo que registra este salmo nos servirá a cada uno de nosotros para que cuando vengan adversidades a nuestra vida, nosotros podamos entender que Dios nos ha prometido que estará con nosotros siempre. Y esta oración, ¿verdad?, que hace el rey David, lo ayuda a que él pueda refugiarse con tranquilidad y confiar en Dios en los momentos de dificultad. Y hay 4 puntos, ¿verdad?, que yo quiero tocar en esta mañana sobre este salmo, y voy a ir versículo a versículo, y esos primeros 2 versículos, ¿verdad?, con los que abre el salmista, nos lleva a nosotros a preguntarnos qué hacemos cuando nos encontramos desesperados, cuando somos perseguidos y parece que no tenemos salida. ¿Qué hacemos? Lo que hicieron aquellos, ¿verdad?, que hicieron aquellos que atribularon a David. David viene ante el Señor primero, ¿verdad?, con una queja. Viene al Señor de una forma de queja para decirle: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Wow. Cuando nuestra situación es difícil, no nos queda nada más que clamar al Señor, ¿verdad? Implorar a Dios por ayuda. Y David eso es lo que hace. David, en medio de su gran tribulación, con mucha confianza en Dios, como su amigo, ¿verdad?, como su Dios, implora a ese socorro divino. Y al escribir este salmo, como dijimos anteriormente, él se encontraba en grandes aprietos. Su propio hijo parecía ser una exitosa rebelión en su contra. Muchos de sus amigos, muchos de sus asociados lo dejaron y se unieron ante David, ¿verdad? Y vemos que esa situación era tan y tan mala. Imagínese usted, ¿verdad?, cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, nos atribulamos muchas veces, nos cargamos, nos confundimos, pero si su situación era tan mala que sintió que estaba más allá de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que
que dijeron esto probablemente no sabían o no sentían que Dios era capaz de poder ayudar a David. Aquellos, no, ya no hay salvación para él. Wow. No estaban dispuestos, Dios no va a estar dispuesto a ayudarle por su pecado, por la gravedad de su pecado. Miraron el pecado anterior de David y pensaron, esto es todo lo que se merece de parte de Dios. No hay salvación para él. Y lo decían por la gravedad de su pecado. Y vemos a Simei. Simei fue un ejemplo de alguien que le dijo a David, ¿verdad? Que dijo que que Dios estaba en contra de David y que estaba obteniendo lo que él merecía. Y este pensamiento era aún más doloroso para David. El pensar que Dios podría estar en contra de él y que no había salvación para él. Eso era algo fuerte. Pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que David no tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, porque David tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, al igual que usted y yo sufrimos por las consecuencias de nuestro pecado. Pero usted y yo sufrimos con una esperanza. Y la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos. No porque usted y yo pequemos, es que ya nos hicieron una cruz y una raya, ya ni salvación para ti, ya tú pecaste, ya tú fallaste. No, tenemos un Dios que es un restaurador, que es un reconciliador. Tenemos un Dios que está con nosotros para levantarnos. Tenemos un Dios que, al igual que David, si usted y yo tenemos un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios, porque David pecaba, pero David se arrepentía de corazón. Dios conocía el corazón con el que David iba ante él. Spurgeon dice, si todas las pruebas que vienen del cielo, todas las tentaciones que ascienden del infierno y todas las cruces que se levantan de la tierra pudieran ser mezcladas y presionadas en un solo punto, no harían una prueba tan terrible como la que está contenida en este versículo. Es la más amarga de todas las aflicciones, el ser llevado por el temor de que no hay ayuda para nosotros en Dios. Pero David tenía su norte. David sabía en quién él confiaba. David sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Había perdido su gente de a caballo, había perdido todas las almas, había perdido la mayoría de los que estaban con él, pero él necesitaba que una sola persona no lo abandonara. Y ese era su Dios. Por eso él hace esta oración. Y dice el versículo 3 y 4, mas tú, Jehová, mira lo que él declara, ¿verdad? Lo que él confiesa aquí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Punto número 2. Tenemos que reconocer que él es nuestro escudo y nuestra gloria. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aunque muchos decían que no había ayuda para él, David sabía que Dios era su escudo. Otros, aún muchos, no pudieron sacudir, ¿verdad?, la confianza de David en un Dios de amor y de ayuda. David expresó aquí, con una profunda confianza en Dios, que él sabía que a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, a pesar del peligro, a pesar de lo que le acechaba, Dios estaba alrededor de él, cuidándolo, protegiéndolo y siendo un escudo ante su situación. Qué hermoso es el Señor. Él sabía que Dios era su escudo, amado hermano. Esto no era una oración para que Dios cumpliera esto. Esta es una fuente de declaración de lo que es Dios para su vida. Mas Dios
mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En los momentos que nosotros pasamos situaciones en la vida, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta del creyente ante la oscuridad más densa? Debe ser la misma, amado hermano. Dios es mi cuidador. Dios es mi sustentador. Dios es mi escudo. Dios es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y esa era, Dios era la protección más grande de David. Él era el que ponía a David en ese lugar más alto. No había nada más glorioso o quisiera que David levantara su cabeza en las circunstancias, pero sí lo había en su Dios. Quizás no había nada, hermano, que le dijera a David, echa para adelante, no. Pero sí él le encontraba en su Dios. Los hombres hallan gloria en diversas cosas en la vida. Fama, prestigio, posesiones, en todas esas cosas. Pero usted y yo vemos en esta oración que David halló gloria en su Señor. No en las almas, no en los caballos, no en la gente, no en las posesiones, no. Oh alma mía, ¿has hecho de Dios tu gloria? Otros se jactan con fortuna, con belleza, con logros, con todas las cosas. Pero mi pregunta es, ¿hallas tú en Dios lo que hayan estos? ¿O hallas tú en Dios lo que halló David, su gloria? El que me levanta mi cabeza, el que me sostiene en los momentos difíciles. Y continúa diciendo, con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz, la misericordia de Dios estuvo sobre él. ¿Por qué? Porque él clamó a Jehová, hermano. Él respondió desde su monte santo, dice la palabra. Qué hermosa seguridad en la que David encuentra que si clamamos a Dios, Él nos responderá desde su monte alto y desde las alturas, desde su morada eterna. Dios va a escucharme, no importa dónde yo esté, no importa lo que yo esté pasando, Dios me va a escuchar. Porque yo hice de Él mi sustento. Yo hice de Él mi conexión directa antes de buscar otras cosas, otras alternativas. ¿Por qué? Porque David sabía que su única solución era estar en Cristo. Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y David, separado de Dios, él sabía que nada le podía hacer. Ya había tenido muchas batallas en las cuales Dios le había dado la victoria. Vive en nombre del Señor. Él sabía que Dios no le iba a dejar solo. Mi alma alaba a Cristo. Y dice el versículo 5 y 6, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Wow. Y David utiliza ambos, ¿verdad? Yo me acosté y dormí, ambos como una evidencia de la bendición que Dios tenía sobre él. El dormir era una bendición porque David estaba en una intensa presión debido a la circunstancia de la rebelión, ¿verdad?, de su hijo, que el dormir quizás podía ser imposible, pero él durmió, dice la palabra. Él durmió y el despertar era otra bendición porque muchos se preguntan si David iba a ser capaz de ver el nuevo día, de volver a ver la luz, y él podía dormir cuando llegaba la noche sin necesidad, ¿verdad?, de tener a un guardia al lado de él, vigilando su sueño. Él podía dormir sin tener que beberse una pastilla, como a veces nos las tenemos que beber nosotros para descansar. Él podía dormir tranquilo, podía tomar actualidad, ¿verdad? No tenía que tomar nada en la actualidad para dormir en esos días, porque Dios velaba su vida, porque Dios velaba su despertar,
y su acostar. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, dígame usted, si a veces usted y yo pasamos por circunstancias y estamos pasando por prueba y cuando llega la noche, ¿a usted no le ha pasado? Es cuando llegan esos pensamientos, esos momentos de que tú le das ahí maquinaria a los pensamientos, cómo yo voy a solucionar esto mañana, cómo yo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Y dígame que usted no ha tenido que ponerse a orar y a meditar en el Señor, porque yo le he hecho, pongo mi música instrumental y empiezo a orar, a orar, a orar, a orar, hasta que se va esa carga y puedo descansar. Pues ¿sabes qué? David descansaba porque Dios lo sustentaba. Es por eso que la noche anterior David clamaba al Señor y pudo dormir en confianza. Pero al despertar en la mañana, David reconoce que su Dios lo cuidó una vez más en ese momento. Dios nos sostiene mientras dormimos. Pero nosotros lo tomamos por sentado, amado. Pero piensa en esto. Estás dormido y muerto para el mundo, pero aún respira, tu corazón late, tus órganos operan. El mismo Dios que nos sostiene mientras dormimos nos sostendrá en nuestras dificultades. El mismo Dios que nos sostiene mientras dormimos nos sostendrá en nuestras dificultades. Así que dormamos tranquilos. Entreguemos nuestra vida al Señor. Si Dios lo hizo con David, lo hace con nosotros. Hermanos, solo en Dios podemos confiar y podemos descansar. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, no debemos temer a nadie ni a nada. Dios nos da la confianza para poder dormir y descansar sabiendo que Él nos sustenta. Y Él mismo, Él no buscó a los guardias, Él no buscó a nadie, Él mismo hizo la oración. David mismo clamó al Señor. No buscó al guardia personal y dijo, no, ven, ora por mí para que yo pueda descansar y quédate aquí al lado mío. Quédate al lado mío porque si viene alguien tú le hagas frente, no. Amado, debemos recordar que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. No temeremos a 10 millares de gente, dice. No temeré a 10 millares de gente. Con Dios sosteniéndolo, David podía estar en pie y en contra de cualquier enemigo. Antes de que fuera escrito, Dios sabía la verdad de Romanos 8:31, que usted y yo lo conocemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se puede levantar 1000, 10,000, 100,000, el que sea, que si Dios está conmigo, nada me pasará. Amén. Y ese versículo 7 y 8, vemos cómo luego, ¿verdad?, de todo esto, David termina su oración bendiciendo a Dios. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová. No eran de los hombres que decían, en él no hay salvación de Dios para tu vida, sino que la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos al salmista David que se siente audaz. Se siente audaz y pide ayuda a Dios que siempre lo ha protegido de sus enemigos, avergonzándolos y debilitándolos. Y ahí, ¿verdad?, la mente de David estaba tanto en que Dios iba a traer salvación a él y que él confiaba en él, que dice, sálvame, Dios mío, sálvame. Heriste a mis enemigos con los dientes de los perversos, los quebrantaste. Wow. Y él está ahí, ¿verdad?, diciendo lo que Dios había hecho. Al saber que Dios había hecho, le dio a David esa confianza en lo que el Señor
haría en su vida una vez más. Levántate, Jehová. Y esto nos recuerda, ¿verdad? Esas palabras de Números 10:35, donde Moisés utiliza esta frase mientras los hijos de Israel marchaban por el desierto. ¿Se recuerda? Era una frase militar llamando a Dios para que saliera adelante, para defender a Israel y llevarlos a la victoria. Levántate, Jehová, por favor. Tú sabes, una exclamación ahí de que Dios, levántate y pelea a favor mío porque tú siempre lo has hecho. Avergüenza a mis enemigos. Y Dios lo hace una vez más. Los dientes de los perversos quebrantaste. Esto es una metáfora también, ¿verdad?, utilizada en el Salmo 58, donde habla del total dominio de Dios derrotando al enemigo. David buscó esa protección en este salmo. Pero más que protección, vemos que David está buscando la victoria. Está buscando la victoria que era en Dios. No era suficiente para David sobrevivir la amenaza del reino, sino que él debía estar victorioso ante la amenaza y él lo iba a hacer con la bendición de Dios. Y una vez más, ¿verdad?, vemos que él no se sintió solo. Una vez más vemos que él dice, la salvación es de Jehová. Tanto en sentido, en sentido definitivo, ¿verdad?, y de inmediato, porque él es propiedad de Dios. No es la propiedad de ninguna nación, de ninguna secta, de ningún grupito, sino él es propiedad de Dios. Y para ser salvo, uno debe tratar con Dios mismo. Uno puede, ¿verdad? Uno tiene que estar bajo la cobertura de Dios. Y esta fue una declaración de David, lo que quiere decir que aquí es que el Señor es el autor de la salvación. Gloria al nombre del Señor. David nunca pensó en la salvación como una moneda, ¿verdad?, que muchas veces que uno podía poner en tirarla para arriba, cogerla, ponerla en un bolsillo y luego perderla. No, David sabía que la salvación era de Dios. Él nunca pensó que la salvación fuera algo por la que él tenía que trabajar para obtenerla, sino que la salvación era un don de Dios, un regalo de Dios. Y el salmista nos recuerda que la decisión es del Señor, no de los enemigos, y eso hace la diferencia, que la salvación no dependía de lo que pensara mi enemigo, de lo que pensara aquel, de lo que pensara el otro, no. A él le importaba lo que pensaba Dios. Y Dios era capaz de perdonarlo, Dios era capaz de sostenerlo, Dios era capaz de ayudarlo, de levantarlo. Y la salvación es del Señor y de salvarlo. David estuvo a salvo en todo momento. David sabía que la salvación era un don de Dios. Y luego termina diciendo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Wow. Y esto, hermano, nos muestra ese corazón de David en un tiempo de calamidad personal. Él no estaba solamente preocupado por la mano de Dios sobre sí mismo, sino sobre todo el pueblo de Dios. David siempre se preocupó por el pueblo de Dios. Él no oró por preservación y victoria en la prueba contra Absalón, ¿verdad? Con Absalón solamente por su propio bien, sino porque era lo mejor para la nación. Porque si Absalón tomaba el control, sabía que todo iba a estar destruido. Sabía que se iba a levantar y iba a ser un desastre. Pero David pedía para la preservación de él, para que la nación pudiera estar bien, para que Dios salvara a la nación. David estuvo mucho tiempo, hermano, con guerra.
¿sabe? Huyendo. Allá con el filisteo, Saúl, su hijo, y por ahí siguió. Y no era la primera vez que se iba a levantar el hijo contra él. ¡Wow! Buscaban al rey David, pero se encontraron con el Dios del rey. Buscaban al rey David, pero se encontraron con el Dios del rey. Y al comenzar este salmo, David inicia quejándose con Dios, pero termina como casi todos los salmos que usted ve de David, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios, reconociendo su dependencia de Dios, reconociendo que Dios tiene el control, que Dios lo sustentaba, que Dios no lo dejaba, y me cuidó Jehová, y me guardó Jehová. En varios salmos usted lo puede ver. El Salmo 63 es otro salmo que es paralelo a este, hermano. Hay varios salmos. Y así que termino con mi punto número 4. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios y lo convertimos en nuestro Padre y amigo, le podremos decir como el salmista. David estaba seguro que Dios peleaba sus batallas. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, iglesia. Pero para eso hay un requisito muy especial que debemos cumplir primero. Y es hacerlo a Él, Señor de nuestras vidas. Es hacerlo a Él como salvación nuestra, como escudo nuestro. Qué hermoso es el Señor. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí los hemos hecho. Dios es un Dios de salvación. En su palabra, lo único que nos pide es que lo hagamos nuestro Padre y amigo, como lo hizo David en su tiempo. Hoy tenemos la facilidad de hacerlo nuestro Señor y Salvador personal por su gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Perdón, permítame. Pues esto es don de Dios, no es la moneda que yo tiro para arriba, me la guardo y se me puede perder. No, la salvación es segura, es un don de Dios. Cuando hemos creído, amado hermano, que Jesús es nuestra luz verdadera, solamente tenemos que creer en Él, que Él vino para dar testimonio del Padre, que Él vino para reconciliar por sí mismo al mundo con Dios, que Él vino a morir por nuestros pecados y que todos, hermano, todos nosotros somos pecadores y que por su inmenso amor Él dio su vida por nosotros para librarnos del pecado. Si nosotros hemos creído esto y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos y pasamos a ser sus hijos. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es el Señor. Qué hermosa es la salvación. Qué hermosa es la salvación para cada uno de nosotros. Es el regalo más grande y más valioso que el Señor ha podido darnos. Amén. Todo esto utilizado por Dios para enseñarnos, para disciplinarnos, para bendecirnos. Eso ocurrió con David en su tiempo de crisis y ocurre con cada uno de nosotros en estos días. Recuerde que cada situación de vida nos recuerda que somos totalmente vulnerables y que tenemos el 0% de control externo de nuestra crisis. La respuesta humana a estos eventos es ansiedad, es depresión, es rabia, es venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra respuesta cristiana, de hijos de Dios, de salvos por su gracia, tiene que provenir de una fuente más alta que nuestra humanidad, que podemos sobrevivir un día más mientras lidiamos con nuestra crisis, pero que depende de nuestra entera confianza en su gracia y en su poder. Amén. Por lo tanto, cada mañana es el mejor momento para darle gracias a Dios por un nuevo día y recordarle a nuestra alma que Dios tiene el control. Tenemos que recordarle que Dios tiene el control
de nuestras situaciones, de nuestros procesos, de nuestras amenazas, de las acechanzas del enemigo en contra de nosotros. Pero que Dios es su escudo, que Dios es su guarda y que Dios vela cada segundo por usted. Así que en esta hermosa mañana, hermano, yo he terminado, ¿verdad?, esta reflexión del Salmo 3. Pero usted que quizás está pasando por alguna crisis, usted que está quizás pasando algún ataque o cualquier situación en su vida, le invito a que esta mañana inclinemos nuestro rostro. Inclinemos nuestros rostros juntos. Y como yo sé que aquí es de costumbre, vamos a orar este Salmo 3. Usted medite, ¿verdad?, en este salmo. Y yo quiero hacer una oración en esta mañana basada en este hermoso Salmo número 3. Amén. Padre, gracias porque me ayudas a que los enemigos no prevalezcan contra mí. Y aunque ellos sean muchos, tu palabra dice que tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y que me sostiene y levanta mi cabeza. Dios, levanta ahora mi vida, Padre Celestial, para que resplandezca tu gracia sobre mí y que todos los enemigos de mi alma sean avergonzados y sean derribados. Clamo a ti con mi voz y recibo tu respuesta. Creo y espero tu respuesta que viene desde tu santo monte en este día. Tú me cuidas, me guardas y me das seguridad. Me acuesto y duermo porque tu mano me sostiene. Cuídame, Señor, y sosténme. Así reposo en paz y tranquilidad todos los días de mi vida. No tengo temor a mis enemigos. No hay temor en mi corazón porque tú estás conmigo. Me rodeas, me guardas de todo mal y estoy seguro, sin temor, en el nombre de Jesús. Levántate y rescátame, Dios mío. Sálvame de todo mal y de toda maldición, de que los enemigos de mi alma sean destruidos por tu poder y que la obra del diablo sea quebrantada en el nombre de Jesús. Que venga tu gran salvación sobre mi vida, Padre, y mi familia. Que tu bendición sea y esté sobre mí y sobre todo lo que abarca mi vida. Creo y todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Te pido todas estas cosas, Padre. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, amados. Gracias por esta oportunidad y para mí ha sido un hermoso privilegio de compartir esta palabra con todos ustedes. Dejo al pastor Carlos. Dios les bendiga.